¿Cómo llegar a ser disciplinado, cómo poder estar en un punto de tu vida en donde tú sientas que realmente estás siendo productivo, que estás avanzando, que estás logrando lo que quieres lograr? Porque muchas personas, me incluyo, antes yo simplemente hacía todo el tiempo, creyendo que eso me iba a llevar a algún lado, ¿sí? Y en el camino me di cuenta, descubrí que ese es un gran error que uno comete, porque uno está confiando en lo que hace, más no confía en quién uno es, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hice, me presento, mi nombre es Juli Schur, yo llevo más de 10 años emprendiendo, soy migrante, vivo en Barcelona, dejé todo en mi país. Me propuse formar mi propia empresa en un lugar donde yo no conocía nada, y mi sueño siempre fue viajar por el mundo trabajando y haciendo lo que amaba, pero yo no sabía cómo lo iba a lograr. En realidad nunca me enfoqué en eso, nunca me enfoqué en decir cómo hago para que funcione. Simplemente puse ese objetivo y me desentendí del resultado. Pero un error que yo cometí era, bueno, voy a trabajar, voy a hacerle lo mejor en lo que haga. Y sí, generalmente era muy bueno en lo que hacía. Generalmente tuve marcas de ropa, de perfumes, trabajaba en refrigeración, en metalmecánica, en electrónica, administraba locales y era muy bueno, aprendía muy rápido. Pero como no tenía una estructura de qué era lo que tenía que hacer para llegar a eso que quería lograr, simplemente seguía haciendo. Llegó un punto en el que yo también tuve una casa de banquetes. En esa casa de banquetes descubrí que amaba la fotografía, que amaba el video, y monté mi propia empresa de filmmaking y ayudaba a marcas y a personas a crear contenido para redes sociales, contenido de calidad, contenido una chimba. Y bueno, eso me trajo hasta donde yo estoy hoy, porque gracias a eso conocí personas, hice contactos y bueno. Pero realmente lo que descubrí fue que yo tuve que identificar cuál era la razón por la cual yo hacía tanto pero no hacía nada a la final. Y era como, yo era una persona tímida, era una persona que no le gustaba quién era una persona que no se sentía cómoda con quién era una persona que le daba pena hablar en público, que le tenía miedo a una cámara, yo no entendía por qué. Pero entonces lo único que descubrí y lo que más hice fuertemente fue trabajar en mí, en identificar yo por qué era así, yo por qué tenía sus miedos, yo por qué no era capaz de hacer las cosas que sabía que tenía que hacer, por qué era tan indisciplinado, porque tuve todos estos trabajos que les digo, que no eran empleos, sino eran emprendimientos o cosas que yo me rebuscaba por ahí, pero lo abandonaba siempre, ¿saben? O era muy intermitente, o simplemente me enfocaba en hacer y ya. Pero hasta que yo me di cuenta que yo era así, que yo abandonaba las cosas, cuando me di cuenta que yo creía que eso me iba a llevar a algún lado, pero en realidad no. Cuando descubrí que había algo en que trabajar, o sea, tenía un patrón inconsciente, un pensamiento inconsciente que me estaba llevando a actuar y tener resultados con base a ese patrón. O sea, yo había sido programado, por decirlo de alguna manera. A mí me habían enseñado ciertas cosas y esas cosas me habían llevado a hoy, o en ese momento, tener la vida que tenía. Igualmente en ese momento. Pero lo que me hizo pasar de ese punto A, en donde trabajaba muy fuerte, en donde hacía muchas cosas, en donde quería viajar por el mundo y no lograrlo, a el punto B, que es lograrlo, poder tener mis empresas aquí en España, me voy para Dubái a formar la otra, viajo por el mundo creando contenido y haciendo lo que me gusta, me dedico a hablar y me pagan por eso. Entonces, la única diferencia que había entre uno y otro fue identificar cuáles eran las razones por las que yo era así, básicamente. Yo tuve un pasado en donde no tuve una figura paterna sólida, por decirlo así, no tenía una figura de autoridad y de liderazgo, entonces yo me hice solo en ese aspecto. Mi energía masculina, que después hablaremos de esto en otros videos, pero mi energía masculina era muy bajita, mi energía femenina era muy elevada, porque yo creía que, que no tenía que esforzarme tanto, sino que tenía que ir ahí por la vida y simplemente ser un apoyo, pero no reconocía mi valor como hombre, y entonces estaba enfocado siempre en algún día tener algo para validarme con eso, pero no me di cuenta que para tener eso tenía que también ser un hombre de alto valor, ser un hombre capaz de tener esa vida.
Entonces yo descubrí eso, descubrí que era mi pasado, descubrí que eran las razones por las cuales yo no estaba avanzando y ahí fue que empecé a trabajar en mí. Entonces, si tú te sientes estancado, si tú sientes que hay cosas que no sabes cómo cambiarlas, si tú sientes que no tienes confianza en ti mismo, si tú sientes que sí quieres comerte el mundo, hijo de pucha, pero no sabes cómo, es por eso, el primer paso es identificar eso. Son bloqueos mentales que uno tiene en la cabeza y que antes eran inconscientes, ahora sabes que existen, porque te tienes que poner en la tarea de sentarte y analizar, así como yo lo hice. Yo lo único que hice fue eso, sentarme y pensar, ¿yo por qué soy así? A mí por qué me pasan estas cosas, a mí por qué me rompen el corazón, a mí por qué me, no sé, me va tan mal con el dinero, a mí por qué me pasaban tanto esas cosas, yo por qué era tan tímido, yo por qué era miedoso, yo por qué no era capaz de hablarle a una persona y sentirme seguro, yo por qué no era capaz de hablar a una cámara. Y me puse en ese trabajo y empecé a buscar y a analizar, a investigar y a mirar información. Videos como este me llevaron a identificar eso, a decir, mira hacia el pasado. Y yo empecé a mirar hacia el pasado. Empecé a ver que existían energías masculinas y femeninas, existían heridas del pasado, existían miedos, existían patrones de pensamiento implantados en tu cabeza, que la única manera en la cual yo pude salir de eso fue identificándolos y después escuchando a personas que habían pasado por ahí, habían podido salir de ahí, que son los llamados mentores hoy en día, que te ayudan a cortar esa curva de aprendizaje que tienes y te ayudan a tener el resultado más rápido. A mí me costó 7 años poder salir de ese bucle, poder hoy mirarme al espejo y verme y sentirme orgulloso de mí mismo, poder tener resultados en mi vida y no identificarme con esos resultados, sino saber que me los merezco por quién soy, no por lo que hago. Antes creía que lo que hacía me iba a llevar a tener eso y no, es lo que eres lo que te va a llevar a tener esa vida. Entonces cuando identifiqué eso y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era cambiar yo esos patrones inconscientes que tenía, escuchar a personas que me podían decir cómo salir de ahí, empecé a darle y a darle y a darle y empecé a trabajar muchísimo en mí. Empecé a invertir y aquí en Europa he invertido miles de euros en personas que me han ayudado a salir de eso. En mentores de marketing, en mentores de mentalidad, en mentores de marca personal, en mentores de todo, de leyes universales. Y hoy puedo ser esto quien soy, hoy puedo tener mi marca personal, hoy puedo facturar por redes sociales, hoy puedo tener 3 empresas, hoy puedo viajar por el mundo, hoy puedo ayudarle a otras personas a lograrlo gracias a eso, gracias a que tomé la decisión. Algo que yo tenía muy claro en ese momento era que yo lo único que quería en la vida era servir, era poder ayudar a otros, era poder transformar vidas y eso era lo que a mí como que el deseo ardiente que tanto habla Bob Proctor, que es un escritor de desarrollo personal muy famoso, y él habla mucho de eso, el deseo ardiente, la realización progresiva de un ideal digno, lo dice Bob Proctor y el deseo ardiente lo dice Napoleon Hill, pero ellos hablan de eso porque es lo que a ti te va a hacer levantarte todos los días, lo que a ti te va a hacer no abandonar, lo que a ti te va a hacer, pucha, tengo que luchar por eso. Entonces, yo tenía muy claro eso. Tenía muy claro qué era lo que quería, tenía muy claro que simplemente quería servir, quería hablar con la gente, quería que las personas me escucharan, quería que me pidieran consejos, quería que yo pudiera viajar por el mundo y hacer eventos en donde pudiera ayudar a la gente de esta manera. Eso era lo único que yo quería. Yo hoy me siento absolutamente feliz por eso. En ese momento no lleno estadios ni salones de eventos de 1000 personas, lo voy a hacer. Pero me siento orgulloso con quien soy porque eso fue lo que soñé en ese momento y construí esta persona y esta persona es la que me está trayendo esos resultados y sigo en construcción y esa persona va a ser la que me va a llevar a tener los miles de millones de personas que me sigan y que estén en mis redes sociales y en mis eventos y todo, pero no por ego, ya no es por ego. Esa es simplemente la medalla de la persona en la que yo me convierto. Es como el Lamborghini para los que quieren carros o la mansión para los que quieren casas o lo que sea. Entonces, es eso. Ese ideal digno me permitió a mí mantenerme en pie. Identificar cuáles eran mis patrones inconscientes, porque en tu mente hay cosas que tú no ves ni sabes que están ahí hasta que entras en ella y empiezas a buscarlos. Por eso es que muy pocas personas lo logran, porque no entran ahí. Entonces están bloqueados. Esos están llamados techos de cristal que hablan, son eso. Son pensamientos que tú tienes en tu cabeza en donde te dicen es muy difícil ganar más de 1000 euros en España.
Es muy difícil. Yo escucho personas que dicen, no, ¿cuánto es lo máximo que quieres ganar? No, con 2.000. Yo digo, 2.000, parce, si hay gente que se está ganando 500.000 al mes. O sea, ¿por qué te quedas con esa idea? Es tan pocos tu valor que crees que eso es lo único que mereces. Pero son simplemente techos mentales. Entonces, cuando tú los empiezas a romper, empiezas a entender cosas y dices, ah, claro, es que yo era así. Yo tengo estudiantes que eran muy perfeccionistas y creían que con ser tan perfeccionistas iban a llegar muy lejos, y lo único que estaban haciendo era reafirmando su miedo al fracaso. Entonces eran perfeccionistas para procrastinar y posponer lo que tenían que hacer y no lo hacían, entonces no avanzaban, entonces creían que siendo perfeccionistas estaban avanzando. ¿Sí ves? Entonces son patrones de pensamiento que uno no se da cuenta. Yo era una persona que procrastinaba todo el tiempo y estaba en mil cosas y creía que el estar en 1000 cosas me iba a llevar muy lejos, pero no. Simplemente estaba reafirmando mi inferioridad, que me alejaba de ese éxito, y como yo no quería ese éxito porque me iba a hacer sentir presionado, pues entonces procrastinaba para alejarme de eso y mi ego se reafirmaba con eso. Entonces, cuando empecé a trabajar en eso y empecé a descubrir eso y empecé a ayudar a más personas a lograrlo, me di cuenta que eso es lo único que uno tiene que hacer. Para ser disciplinado, tú lo único que tienes que hacer es identificar cuáles son tus patrones inconscientes, cuáles son esos bloqueos mentales que estás teniendo en tu vida, ¿sí? Que te van a llevar a saber qué es lo que tienes que cambiar. ¿Para qué? Porque la disciplina simplemente es hacer lo que tienes que hacer. La disciplina no es estar así todo el día haciendo cosas, ¿no? Si yo tengo que hacer esto, si yo tengo que ir al gimnasio y entrenar, lo hago. No porque ir al gimnasio me vaya a hacer sentir una chimba, no, es porque yo ya sé que soy una chimba y por eso voy al gimnasio, porque me amo, me cuido, por eso como bien, por eso entrego valor, por eso hablo frente a la cámara, porque yo sé quién soy y por eso lo hago. Entonces, si ves cómo cambia la percepción, ya no es disciplina así de ay, acción masiva y simplemente haz. No, es algo que viene desde adentro. Ya no es algo externo, ya no soy disciplinado porque quiero el Lamborghini, no. Soy disciplinado porque me amo, porque sé quién soy. El Lamborghini simplemente va a ser el resultado. Como yo poder ayudar a más personas es el resultado de la persona que me convertí en ese momento en el que quería cambiar. Y hoy por eso puedo ser quien soy. Hoy puedo ser una persona que yo soñaba con ser, una persona con carácter, una persona confiada, una persona segura, una persona firme. Y lo soy sin necesidad de ser... No, güey. Entonces, cada persona tiene también su historia, cada persona tiene su mundo, cada persona tiene sus patrones inconscientes, sus traumas, sus cosas por sanar. Pero para cada una de ellas hay una manera de hacerlo. Entonces, lo único que tienes que hacer es empezar a identificar eso, ¿sí? No necesitas más. Si tú identificas esos patrones inconscientes, parce, abres la compuerta a que el dinero fluya, a que las relaciones fluyan, a que tú te sientas mejor contigo mismo, a que tú seas una persona más orgullosa de ti misma. Es lo único que uno tiene que hacer. Porque no es lo que haces lo que te va a llevar a tener los resultados, no es la disciplina la que te va a llevar a tener los resultados, porque puedes ser una persona muy disciplinada, pero es como si tú estuvieras intentando construir un edificio y terminaras de levantar un muro y te dieras cuenta que ese muro no iba ahí. Entonces la disciplina sin conciencia no sirve de nada. ¿Ves? Entonces, lo único que yo me voy a encargar en mi red social, en mi Instagram, en mi YouTube, en mis herramientas para ayudar a las personas, es ayudarles a identificar es eso. Que simplemente hay que mirar para adentro, que todo está acá. Es tu mentalidad la que te tiene donde te tiene hoy. Pero tu mentalidad no es vamos a hacerlo, hazlo. Eso no es mentalidad. La mentalidad es tu capacidad de pensar como tienes que pensar, de ser absolutamente objetivo con las cosas, ¿sí? De razonar desde una manera en donde no pienses como siempre has pensado. Todo lo contrario, en ser capaz de cuestionarlo todo, en ser capaz de entender, espere, si todo esto que me han enseñado durante toda mi vida es mentira, ¿qué pasa? Así es como se cambia. Así es como tú vas a cambiar tu vida. Así es como te vas a convertir en alguien disciplinado. Así es como vas a salir del trabajo que no te gusta. Así es como vas a poder encontrar el amor de tu vida. Así es como vas a poder hacer los millones y tener la vida que sueñas. Solo así. Entonces, nada,
Si les gusta este tipo de contenido, ya saben qué hacer. Suscríbanse, síganme, compartan y nos vemos en un próximo video. Los que quieran más información, escríbanme. Es lo único que uno necesita para lograr cosas en la vida. Me pueden seguir en mi Instagram como juli.sure. Ahí yo hablo de todos estos temas, de mentalidad. Estoy enfocado mucho en la marca personal, en poder ayudar a otras personas a crear una marca personal para poder ganar dinero por redes sociales, porque ahorita la marca personal lo es todo. Ahorita a ti no te compran por el servicio que ofreces, te compran por quién eres. Y si tú te diferencias al resto, que ahorita es muy fácil resaltar, ahorita es muy fácil ser diferente porque todo el mundo es muy mediocre, entonces si tú eres un poquito mejor, ya. Y eso es lo que la gente ve en redes sociales en este momento. Ya a nadie le importa el servicio, a nadie le importa la marca personal, a nadie le importa que me enseñes marketing, no. A la gente le importa en quién se tiene que convertir. Y eso es en lo que yo ayudo, eso es lo que yo les puedo mostrar ahí en mi Instagram, para que vayan y lo vean y lo estudien, lo analicen y empiecen a trabajar integralmente en todo. Internamente, porque también hay que convertirse en una persona disciplinada, en una persona capaz, en una persona fuerte, en una persona exitosa, pero hay que ejecutar, ¿sí? La mejor herramienta que la vida nos ha dado hasta el momento son las redes sociales. Entonces, si tú puedes desbloquear esos patrones, que eso es el paso a paso que nosotros le damos a nuestros estudiantes, desbloqueas los patrones, encuentras tu pasión, trabajas por ella creando un sistema de creación de contenido, de monetización y de foco para tu público objetivo, es inevitable que no crees una comunidad y no monetices. Entonces, bueno, nada, nos vemos pronto, cuídense mucho, chao, chao.